Vamos a continuar con la presentación Facturación Electrónica, un desafío obligatorio que sea brindada por Adrinet Coelian de la empresa Aquino Hermanos. Adrinet, diplomada en técnicas y gestión de la calidad, sistemas integrados, herramientas para la mejora de la calidad, manuales de implementación de sistemas de gestión de calidad, así como también la implementación de sistemas de calidad, habiéndose desempeñado como responsable de calidad de procesos de producción en la empresa. Se ha formado en la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, ampliando su formación en gerenciamiento y gestión de proyectos. Ha capitalizado en la vasta experiencia laboral y Aquino Hermanos como responsable del departamento de contaduría durante más de 20 años. Actualmente se desarrolla como consultora, apoyando la gestión de proyectos de empresas que se están preparando para integrar el sistema de facturación electrónica. Buenas tardes a todos. Sí. Más arriba. Más arriba. Justo hoy no tengo mucha voz. Y capaz que es una ventaja. Formo parte de la empresa Aquino Hermanos. La parte de división de servicios informáticos. Uno de los productos en que la empresa se desempeña en los últimos tiempos ha desarrollado factura electrónica. Esta herramienta en que DGI nos ha invitado a ingresar al sistema de facturadores electrónicos, que lo ha ido haciendo en forma escalonada, invitando en principio a unas 20 empresas que formaron parte del plan piloto. Ese plan piloto, las empresas fueron mayormente supermercados, formaron el primer grupo de ingreso al sistema de facturación. El primer supermercado salió en producción como emisor y receptor electrónico en agosto del 2012. A partir de ese momento, al mismo tiempo, fueron convocadas más de 200 empresas del grupo de mayores contribuyentes. Se siguen comunicando o notificando numerosas empresas que han ido siendo convocadas para salir en distintas fechas. El formato que ha definido DGI para desarrollar el sistema de facturación electrónica de ingreso al sistema es muy riguroso, está determinado, definido de forma tal de cumplir estrictamente con códigos de obligatoriedad, con atributos y zonas obligatorias, condicionales o opcionales. En este momento estamos en la versión 13 de ese formato, quiere decir que está en continuo cambio. A medida que han ido actualizándose esas versiones, se han ido incorporando distintos formatos o tipos de comprobantes para documentar distintas operaciones de acuerdo a la rama de actividad en que gira cada una de esas empresas. Esa convocatoria que realiza DGI por una notificación también puede ingresarse al régimen a través del sistema voluntario, o sea, cumpliendo con todos los pasos que el organismo determina, se puede ingresar después de una revisión general de la situación. Para adentrarnos en lo que es factura electrónica, o sea, el producto en sí mismo, es un producto, digamos, que fue diseñado en base a todo lo que comentábamos, ¿no?, de las definiciones funcionales que ha marcado DGI, definimos claramente 4 actores, ya que van siendo invitadas poco a poco todas las empresas. Entonces tenemos a la DGI por un lado, a los emisores electrónicos, que al mismo tiempo le vienen a receptores electrónicos, y por otro lado, los receptores no electrónicos. Dentro de esos receptores no electrónicos tenemos todos aquellos contribuyentes que aún no han sido convocados a ingresar al sistema, al mismo tiempo que consumidores finales, como podemos ser muchos de nosotros.
Para ingresar al sistema, en principio, DGI determina un paquete mínimo de comprobantes fiscales electrónicos, le llaman. En esto voy a reforzar un poco el cambio que marca DGI en cuanto a cómo vemos los comprobantes, la forma en que documentamos nuestras operaciones tradicionales de venta. Las empresas documentan sus operaciones a través de comprobantes. Hasta ahora, en el régimen tradicional, veíamos las facturas y las boletas, o sea que la cabeza estaba puesta en cómo vendo. Vendo crédito, vendo contado. En este momento, o sea, ingresando a este sistema de facturación electrónica, estamos poniendo cabeza en a quién le vendo. Si le vendemos a un contribuyente, vamos a estar documentando la operación a través de e-factura, y si le vendemos a un consumidor final, vamos a estar documentando la operación a través de un e-ticket. A continuación de eso, y teniendo bien clara esa clasificación, que es el gran cambio, recién vamos a definir cómo vendo. Dado que es un atributo, un campo obligatorio, como comentábamos, el formato está claramente definido, voy a poder vender a través de una factura, o sea, una venta realizada a un contribuyente, con forma de pago contado o forma de pago crédito. De la misma forma que si vendo a un consumidor final, podría estar vendiendo contado o crédito y documentando a través de un ticket. Existen otros comprobantes fiscales electrónicos como los remitos electrónicos y los resguardos. Y en estas últimas versiones de formato se han incorporado los documentos de exportación de bienes, porque las operaciones de exportación de servicios podían ser documentadas a través de este combo mínimo o paquete mínimo, como llamó DGI al primer paquete, y también documentos por cuenta ajena. ¿Sí? Eso es lo que entró en último momento, en la última versión. ¿Qué hay que hacer para ingresar al sistema de facturación electrónica? ¿Qué exige DGI para determinar si un contribuyente está en condición de entrar al sistema de facturación electrónica en producción? DGI define 3 ambientes claramente diferenciados como ambiente de testing, ambiente de homologación y ambiente de producción. Cuando una empresa, un contribuyente, recibe una notificación de DGI que lo invita a entrar al sistema, está leyendo una fecha que dice antes de postularse, antes de, o solicitar postulación antes de. Entonces estamos en el hito de la postulación, que es el primer tramo del ambiente de homologación. ¿Qué debo hacer para lograr postularme? Entonces debo realizar un conjunto de pruebas en el ambiente de testing. Esas pruebas van a determinar que yo tengo conectividad con DGI, que yo logro armar un formato de acuerdo a las clasificaciones que DGI me exige, que yo puedo armar un reporte, que yo tengo mensajería de respuesta, todas situaciones definidas funcionalmente por DGI. Una vez que logro, además de haber gestionado una clave de usuario para trabajar en el sistema, que accedo a la misma con la clave de contrato, que muchas las empresas las tienen para poder enviar sus declaraciones de impuestos, se accede a ese rol para trabajar en el ambiente de testing, se tramita además un certificado de firma electrónica avanzada, que es lo que le da a la empresa la identidad como tal, arma los conjuntos de pruebas, que son 50 pruebas por cada uno de los comprobantes. Estábamos hablando de 6 documentos, y ticket y factura, y cada uno de ellos tiene sus notas de corrección. Nota de crédito y nota de débito para cada uno de ellos. Se postula, ingresa a través de un trámite administrativo, a través de la web del portal de factura electrónica, y DGI revisa esa situación y concede o
confirma la postulación. En este momento la empresa ya cumplió con esa fecha a la que fue citada, notificada para ingresar al sistema. A continuación empieza a correr un plazo de 180 días para poder lograr transitar el siguiente ambiente, que es el de homologación, en donde existen unas pruebas de certificación, que ya son pruebas guiadas, que se bajan de la web del portal de factura electrónica por cada uno de los contribuyentes, o sea que hay que loguearse. Y viendo eso, se ingresa estratégicamente un formulario de declaración de requisitos técnicos, y con eso estarían cerrando los 180 días. Les hablo de estratégico porque si la empresa necesita contar con ese plazo que DGI concede para poder transitar esas pruebas, podrían hacerlo a corto plazo o extendiéndose hasta esos 180 días que concede. Cuando sucede eso, DGI revisa no solamente todo lo que se gestionó por factura electrónica, sino que mira la condición general de la empresa ante DGI. Dicta una resolución. Esa resolución dice que entra en vigencia ese contribuyente a partir del primer día del mes inmediato siguiente a la fecha de dictada esa resolución. Eso enmarca a la empresa en que sale en producción, y en producción como receptor electrónico a partir de ese primer día mencionado, y le concede hasta 120 días más de plazo para poder salir como emisor electrónico. Ese plazo adicional que entrega DGI podría ser usado también estratégicamente en un contribuyente como fue la persona que expuso anteriormente de una cadena, digamos, de restaurantes. Podría ser considerado como desde cada punto de venta o desde una sucursal, o sea que se podría estar manejando, documentar tradicionalmente y en forma electrónica al mismo tiempo, o utilizar los 120 días de plazo y salir recién en ese momento. ¿Sí? Eso es la elección. Una vez que transcurre ese plazo de 120 días, la empresa o el contribuyente se transforma en emisor electrónico para los 6 documentos, por lo menos, de ese paquete mínimo por el que ingresó al sistema, y ya no podría estar documentando sus operaciones en forma tradicional como lo hacía hasta ahora. Sí puede usar la documentación tradicional para otros documentos por los que no solicitó el ingreso al sistema electrónico, como podría ser el remito tradicional. Comentábamos que para que ese envío que se realiza a DGI de los comprobantes fiscales electrónicos sea un envío válido, se necesita gestionar un certificado de firma electrónica digital. Ese certificado se gestiona en el organismo, digamos, que está autorizado por el organismo. En este momento es la Dirección Nacional de Correos y también Hábitat. Eso lo que concede y logra es la autenticidad de ese documento y el no repudio. O sea, una vez que ese documento llega al cliente, ya sea electrónico o no electrónico, por una representación gráfica, no podría considerarse de que eso no es válido. Repasando un poco cómo estamos en el régimen tradicional y cómo estamos en el régimen de emisión electrónica de documentos, cada vez que se documentó una operación hasta la fecha, los que siguen presentando en forma tradicional, debieron solicitar una constancia de impresión a través de la web de DGI para emitir comprobantes preimpresos. Veíamos claramente un número rojo al pie del documento, podíamos emitir en por lo menos 2 días, o podían ser más de 2, y con eso documentábamos nuestras operaciones. A través del sistema de facturación electrónico, lo que se solicita es una constancia de autorización de emisión, CAE, se llama el organismo, y se solicita uno para cada uno de los tipos de documentos. O sea que si hablo del paquete mínimo, estoy hablando de por lo menos 6 solicitudes
que tienen algunas características básicas como 100 es la cantidad mínima a solicitar, tiene una vigencia de hasta 2 años, una vez que se solicitan no pueden anularse más que por la llegada de su vencimiento, en la medida que no fueron utilizados. O sea, pienso en un ejemplo como las notas de débito, el ticket o de factura, documentos que no son de mucho uso en nuestro medio, o sea, las empresas no los eligen para documentar sus operaciones financieras, y en ese caso tendrían que gestionarlos de todas formas porque son obligatorios los documentos, pero llegado a su vencimiento los estarían dando de baja con una anulación. Toda esa información se resume día a día en lo que llamamos reporte diario. Es un informe que lleva toda la operativa de la empresa. Insistiendo un poco más en lo que ha definido DGI con sus definiciones funcionales y el formato de representación, tenemos zonas y atributos obligatorios, condicionales u opcionales. Condicionales me refiero al caso en que una empresa usa descuentos, recargos o tiene percepción, retención por la actividad que realiza. Entonces, en esos casos, ese atributo se transforma en obligatorio. Opcional, obviamente, es en el caso de que maneje alguna información que le convenga manejar, pero que no sea obligatorio desde el punto de vista de la presentación. El formato define hasta la representación gráfica, con las zonas claramente diferenciadas. Si ya han tenido en sus manos documentos electrónicos, como puede ser la factura de Antel, que es la más clara para todos, vemos la zona del emisor, claramente diferenciada, la zona de tipo de identificación del comprobante, la zona del receptor, el detalle del comprobante, o sea, del detalle de productos y servicios, y un pie del comprobante donde aparece un código QR, que es el que lleva toda la información de ese documento, con un código de seguridad asociado de 6 dígitos, que lo hace único, y deja libre una zona que llamamos de adenda. En esta zona se puede incluir toda la información que el emisor quiere transmitirle al receptor electrónico, pero que DGI no necesita saber, o sea que de hecho ni siquiera viaja a la oficina de impuestos. Con respecto al envío de la información a DGI, una vez que se emite una operación comercial, nosotros tenemos el viaje de ese documento a la DGI, al mismo tiempo al receptor electrónico, y si tenemos una venta de mercaderías, o sea, de bienes, tenemos que siempre entregar la representación gráfica. Lo aclaramos especialmente porque existe como un mito así como que factura electrónica elimina el papel, y no es de esa manera. O sea, elimina el papel, o sea, cantidad de vías, por ejemplo, porque ya no existen vías del documento. La constancia de autorización de emisión hace que ese documento sea único y válido, y puedo sacar varias copias de la misma representación sin tener una relación de que una es la vía cliente o original, la otra es una vía de archivo o de contaduría. Entonces, estoy eliminando cantidad de vías, pero en la medida que yo tengo una entrega de bienes, o sea, una entrega de mercaderías, siempre voy a tener que acompañar esa entrega, esa venta con el documento. Si yo vendo servicios, es diferente. En el caso de que la venta se realice a un receptor electrónico, le va a viajar directamente porque está dentro de la nómina de empresas de DGI y el sistema de facturación electrónica está actualizando mensualmente o mucho más activamente esa nómina y le da directamente esa representación o esos datos. Si el receptor no es electrónico, ya sea otra empresa que aún no ha ingresado al sistema o es un consumidor final,
podría llegar a relevar el consentimiento de ese cliente, conveniendo en ese momento cuál es la forma en que le va a llegar el comprobante. O sea, si es logueándose a la página de la empresa o a través de un correo, podría llegar a suceder. Existe una situación adicional con respecto a la llegada a DGI de los comprobantes, en base a que DGI exige que todas las e-facturas, o sea, las ventas a los contribuyentes, vayan a DGI en forma online. O sea, en el momento que sucede, ya ese documento viaja. Y los e-tickets, las ventas realizadas a consumidores finales, si superan las 10.000 unidades indexadas, que son poco más de 28.000 pesos en el subtotal, también tienen obligación de ir en el momento en que son emitidas. Los otros documentos, o sea, e-tickets menores a 10.000 unidades indexadas, van a ir dentro del resumen o reporte diario que se envía a la DGI una vez al día, y existe un plazo hasta las 18 horas del día inmediato siguiente para poder actualizar ese reporte y enviarlo. Flujo de comunicación con DGI. ¿Cómo sucede esa magia? ¿Cómo se emite un documento, llega, impacta al sistema? O sea, pensemos que antes de pasar por el sistema de factura electrónica, existe antes un sistema de facturación de cada una de las empresas. Esos sistemas de facturación quedan, digamos, o sea, hay un acople con el sistema de factura electrónica por donde se hace todo el cumplimiento con DGI. Cada uno de esos comprobantes fiscales viaja en un sobre electrónico. Ese sobre electrónico va a la DGI y de la DGI vuelve una respuesta. La respuesta es un aceptado y ya agenda una fecha y hora para ir nuevamente a consultar si finalmente ese documento es validado, o puede ser un rechazado. Puede DGI haber revisado ya en ese primer control que hay una inconsistencia en cuanto al formato del sobre o del comprobante en sí, y genera un rechazo electrónico. Si la respuesta es aceptado, ya sabemos que estamos esperando esa otra y de acuerdo a cómo manejen el resto del proceso van a poder impactar la contabilidad inmediatamente. Lo que hay que considerar es que no es necesario recibir respuesta de DGI para entregar un comprobante en mano. Si tenemos un cliente del otro lado del mostrador, vamos a estar emitiendo el comprobante, el sistema de facturación electrónica está ya numerando con esa constancia de autorización de emisión que está cargada, está numerando de acuerdo a cuál es el tipo de comprobante emitido, está firmando y ya estamos en condiciones de entregar el comprobante a nuestro cliente. Si fue rechazado, es algo que puedo llegar a considerar como una anulación. Sería como engrampar las distintas vías que tengo en un comprobante en la forma tradicional, las tacharía y ese documento pasaría a una instancia de análisis para volver a emitirse, porque para DGI el documento no terminó existiendo, entonces hay que volverlo a emitir. Como decíamos, DGI, además, dentro de los productos de factura electrónica, exige que exista una mensajería de respuesta. Esa mensajería de respuesta es pensada desde DGI al emisor electrónico, por eso que comentábamos, ¿no?, de la respuesta que existe al sobre, aceptó, rechazó, o también del receptor, o sea, si yo le envío a otro, a un cliente ya del receptor electrónico, también existe una mensajería en donde me contesta si hay una aceptación o un rechazo de ese documento. Esta segunda respuesta o acuse de recibo, favorable o desfavorable, es a nivel comercial, no es una instancia a nivel de validación de los documentos para DGI. Para DGI ese documento ya es válido, ya está dentro del sistema de DGI, y la única instancia de corregir un documento que ya fue aceptado por DGI es mediante una nota de corrección de crédito o de débito de acuerdo a lo que corresponde.
tenemos posibilidad de volver a acceder a ese comprobante de la operación que realizamos. O sea, si me pongo en el lugar de cliente y realicé una operación de compra, ya sea de un bien o de un servicio, puedo llegar a volver a acceder a ese documento. Necesito X cantidad de datos que necesito que tenga para poder, obviamente, loguearme a la página de DGI o a la web de la empresa, de acuerdo al tipo de documento que sea, para poder llegar a esa información de forma directa. Entonces, si estoy hablando de e-tickets en casa consumidores finales, el responsable de dejar eso a disposición es el emisor electrónico. Ustedes pueden ver en el pie del comprobante que existe una dirección donde acceder a consultar el mismo. Tiene que dejarlo disponible durante 3 meses, tiene hasta las 18 horas del día hábil siguiente para dejarlo a disposición. Si tengo una emisión de una e-factura, un e-ticket, un e-remito, un e-resguardo o cualquiera de sus notas de corrección, hice la impresión en un papel térmico que se desvanece, a pesar de que si fuera una e-factura tendría que ser DGI la que la deje a disposición, en este caso existe una obligación para el emisor electrónico de dejarlo a disposición en la web propia, o sea, el portal de la empresa, por 5 años. Ese es el tiempo, digamos, de resguardo de los comprobantes tradicionales, o sea, se alinearon con ese periodo de tiempo para conservar la información. Si el comprobante es factura y factura o sus notas de corrección, entonces es DGI la que tiene que dejarlo a disposición. Todo esto es en la medida en que yo tengo conectividad, que yo tengo funcionando mi sistema de facturación y de pago, tengo funcionando mi sistema de facturación electrónica. Pero ¿qué pasa cuando algo de eso no está funcionando a la perfección? DGI tiene previsto, contemplado, una situación de contingencia. La contingencia es de 2 tipos: contingencia por envíos o contingencia por problemas en los sistemas de facturación. Si tuviera un problema en la forma de enviar, porque no tengo conectividad, el sistema de factura electrónica, al estar numerando y firmando cada uno de los comprobantes en el momento en que se van emitiendo, estaría teniendo solo un problema de que no está llegando a DGI en el momento que yo estoy realizando la operación. Estaría encolando los envíos y tendría una demora en la llegada a la DGI. En esos casos podemos seguir emitiendo nuestros comprobantes y cuando se restablezca la operativa se van a enviar todos juntos. En el caso de facturación o sistema de facturación con algún problema o sistema de facturación electrónica con problemas, estaríamos en una contingencia de nivel 2, quiere decir que no tengo cómo entregarle a la persona que tengo del otro lado el documento para respaldar la operación que acaba de suceder. En esos casos necesito tener preparado documentación preimpresa especial, porque es de contingencia, que está detallada, con una constancia especial que se tramita a través de la web, como hasta ahora han solicitado las otras constancias, nada más que aclarando cuál de los tipos de los 6 documentos que estamos hablando y la palabra preimpresa de contingencia. En cualquiera de los casos, de un nivel 1 o de nivel 2, estamos debiendo comunicar al organismo que estamos dados de alta de contingencia por envío o por facturación, y luego cuando establecemos la dificultad estaríamos dándonos de baja. En ningún momento podemos estar documentando o realizando una operación sin entregar un comprobante a nuestro cliente, ¿no? Bueno. Los reportes diarios, me faltó comentarles esto. El reporte diario es el informe, que se nos había hablado brevemente, que tiene toda la información del día. La fecha del informe está relacionada con la fecha de la firma electrónica.
quiere decir que dentro de un informe podría llegar a tener más de una fecha de comprobantes, de acuerdo a si la firma es de un día o de otro. ¿Sí? Están todos los documentos, por lo menos los 6 del paquete mínimo, en la medida que existieron en ese día. Están los documentos anulados por rechazo de DGI, y si hubiera situaciones de contingencia, también estarían apareciendo en ese día. Espero la presentación haya sido de su interés. Es un tema que es de importancia para todos, dado que todas las empresas en algún momento o mayormente van a estar recibiendo esta notificación de DGI para ingresar al sistema. Y bueno, si tienen alguna pregunta. Muchas gracias.